Bueno, la presentación de Emilio a estas alturas de nuestro evento no tiene mucho lugar, porque ya sabéis que nos acompaña desde el círculo 7 de Granada comenzó y nos acompaña todas las veces como mínimo un año. ¿Qué ha pasado en este último año? Porque el pasado año no nos acompañó. Ya he dicho antes que para septiembre teníamos prevista su visita, pero por causa que él contará, pues no se lo impidieron. Así que hoy ha sido el día en el que tenemos la oportunidad de volver a encontrarnos con él. Desde la última vez que se fue de Granada, pasaron cosas. Yo lo digo porque lo he contado. Yo se lo conté a la vida, no es un secreto. Si no lo diría. Entonces, todas esas cosas que han ido pasando, pues nos devuelven a un Emilio con pelo, familia moneda, ¿verdad? Bueno, poco pelo. Casi nadie lo reconocía, y yo misma al buscarlo lo encontraba. Nos devuelven a un Emilio distinto. Él nos dirá por qué. Bueno, pues su currículum no voy a llegar mucho porque ya lo conocemos, pero me ha llamado, bueno, quiero compartir que en su actualización destaca como dos fases nuevas de su faceta vital, pues que es patrono de la Fundación Espató y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Los que le seguís y le escucháis sabéis que la teosofía ha pasado a formar parte muy importante de su experiencia y supongo que será lo que también nos va a compartir esta tarde, o desde donde nos lo va a compartir. Muchísimas gracias, Emilio, por compartir siempre y querer estar con nosotros y estamos deseosos de escucharte. Muchísimas gracias. Y nos cuentas lo que ha pasado desde que te fuiste hasta ahora. ¡Hala! Hola, buenas tardes. Pues va a ser que no, Carmen. Bueno, antes que nada, vamos a ponernos un poquito serio. Muchísimas gracias por vuestra presencia, vuestra asistencia a este encuentro. Retira eso que es micro. ¿Mejor así? Sí. ¿Mejor así? Perfecto. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a las personas que han puesto su corazón y también su trabajo para que este sea posible, lo que personifico en mi buena amiga Carmen. Y para mí es un placer estar nuevamente en Granada. Carmen me dice, explica por qué durante el año 17 no pisaste Granada. Y es verdad, desde octubre del 16, también es cierto que en el año 16 estuve 2 veces, también es verdad. Pero es verdad que desde octubre del 16 no estaba en Granada. Bueno, en fin, han sido circunstancias que podría calificar de personales, pero que como todo está lleno de transformación y de evolución. Y como elemento fundamental, pues el elemento que para mí ha sido muy importante, que ha sido el casarme con Lola y, bueno, y eso pues me obligó a... No me obligó, no, me hizo que de todo corazón hiciera un trastoque de agenda. Sí, muy buenas. Isabel, muy buena. Hicieron un trastoque de agenda, pero no voy a entrar en detalles porque los que me conocéis un poco sabéis que yo hablo mucho y mucho tiempo. Y aquí tengo poco tiempo, tengo 2 horitas escasas, un poco menos de 2 horas. Y no quiero irme por otro derrotero que no sea lo que quiero de verdad sentir y compartir con vosotros de corazón. Cuando se comparte en público cosas como las que las personas que estamos pasando por esta experiencia maravillosa que ha organizado el Círculo 7 de Granada, cuando lo compartimos en público, lo compartimos desde el corazón. Y a mí me gusta decir que eso es lo que me lleva a los sitios, compartir desde el corazón, sin ningún ánimo de convencer a nadie de nada, bajo ningún concepto. Lo que hago es compartir experiencias que es verdad que de un tiempo a esta parte no solo son experiencias personales, sino que tienen un fundamento de lectura, un fundamento de estudio, un fundamento de indagación y de rastreo en escuelas espirituales serias, en tradiciones que se pierden en la noche de los tiempos y que he ido comprobando, como muy bien ha dicho Carmen, de la mano de la teosofía, que lo que hacen es ni más ni menos que dar un soporte
con gran fundamento a lo que tantas personas estamos sintiendo y estamos divulgando en estos momentos. Y con ese telón de fondo, lo primero que quiero compartir con vosotras y con vosotros es el convencimiento profundo. Habida cuenta de que llevamos ya tanto tiempo, vosotras, vosotros y yo, llevamos tanto tiempo asistiendo a encuentros como este, leyendo, indagando, teniendo encuentros, conociendo a personas, manteniendo tertulia, manteniendo diálogos. Llevamos tanto tiempo en esta vida, llevamos tanto tiempo en distintas vidas, en la cadena de vida que marca el proceso de reencarnación. Llevamos tanto tiempo en esa búsqueda, llevamos tanto tiempo en ese sendero que creo que por nosotros mismos y sobre todo por la humanidad en su conjunto y el conjunto de los seres vivos que habitamos en el planeta Tierra, ha llegado el momento en el que adquiramos ya de una vez un compromiso serio con nosotros mismos. Que no sea un autoengaño de la mente, que no sea un voluntarismo simplemente de esos que vienen pero después se van y vuelven a venir y ahora nos entretenemos y ahora vienen otras cosas a nuestra vida pero después volvemos, sino que haya un compromiso serio de evolución, de que de una vez demos ese paso que nuestra alma está reclamando de nosotros mismos y que sin duda ninguna es el paso que motiva esta encarnación, la vuestra y la mía, en el plano humano. Es el momento de dar ese paso evolutivo, es el momento de dar ese paso en nuestro proceso conciencial y espiritual, en la consciencia plena, y lo subrayo poniéndome un poquito solemne, en la consciencia plena de que no hay evolución sin transformación. No hay evolución sin transformación. O nos transformamos o todo lo que nuestra mente puede pensar, todo lo que nuestra boca pueda decir es simplemente bla, bla, bla. No es realidad. Hace falta que de una vez nos transformemos. Y me vais a permitir que el tiempo que comparta esta tarde-noche con vosotros y con vosotras hable precisamente de esa transformación. Y desde luego no voy a hablar de la transformación porque yo lo diga, sino que me voy a limitar a recoger lo que los maestros y maestras, los sabios y sabias de todos los tiempos y de todas las culturas espirituales han puesto de manifiesto. Voy a beber de esa fuente y lo voy a compartir con vosotros de la manera más sencilla posible, en el entendimiento de que nada de lo que voy a compartir es mío y que yo soy simplemente una especie de herramienta para que lo que viene de atrás, con esas raíces tan profundas, hoy pueda estar delante nuestra de una forma más asequible, de una forma más sencilla y eso sí, en un lenguaje más de nuestra época. Y en este contexto vamos a hablar de transformación. Y hablando de transformación quiero arrancar con dos reflexiones. La primera, la transformación es interna. Interna. No hay transformación fuera. La transformación es en uno mismo. Eso sí, de la transformación interna viene después la externa. ¿Cuántas vidas llevamos? ¿Cuántas encarnaciones llevamos queriendo transformar el mundo, queriendo transformar el exterior, queriendo que las cosas sean distintas en todo lo que nos rodea? ¿Cuántas vidas llevamos? ¿Cuántas energías hemos ya gastado en esta misma vida en pro de esa transformación externa? Pues bien, lo que todas las tradiciones espirituales serias nos indican es que la transformación interna tiene una premisa indiscutible, que es la transformación interna. Tenemos que transformarnos internamente, tenemos que transformarnos a nosotros mismos. Y será esa transformación interna la que conlleve la transformación externa. Es más, en la medida en que la transformación interna se vaya produciendo, nos iremos dando cuenta que eso de interna y de externa es una dualidad que no es real. Pero el punto de arranque para llegar a ese punto es un compromiso serio de nosotros mismos, con nuestra transformación. Una transformación a la que las corrientes espirituales
le han llamado de muchas maneras. Recibe muchos nombres. Permitidme que, ya que estamos en un contexto social en donde el cristianismo tiene una presencia más fuerte que el resto de las corrientes espirituales, en este punto me refiera a Cristo Jesús y a San Juan de la Cruz. Cristo Jesús habló de esa transformación interna y la llamó de una manera muy concreta, que conocéis igual que yo, porque es un pasaje conocido y reconocido de los evangelios cristianos. Es ese pasaje en el que Cristo Jesús dialoga con ese gran rabí judío que era Nicodemo. Y le dice Cristo Jesús a Nicodemo: Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le responde: Maestro, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y Jesús lo mira compasivamente, como diciendo: Nicodemo, tú eres un gran rabí judío y no entiendes de qué estoy hablando. Y le vuelve a decir: Nicodemo, hay que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa una resurrección en vida. El catolicismo ha puesto mucha énfasis en la resurrección tras la muerte, entre comillas, de Cristo Jesús. El mensaje, sin embargo, cristiano es un mensaje de esa resurrección en vida. En esta vida, en esta vida. Tienes que transformarte, tienes que reconfigurarte, tienes que regenerarte. Eso es nacer de nuevo. Y recogiendo ese testigo, siglos después, San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, dijo en esa preciosa carta que le dedicó a Ana de Mercado y Peñalosa en el año 1582, explicándole su poema Llama de amor viva, San Juan de la Cruz, de su puño y letra, deja escrito: el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. El más perfecto grado de perfección a que en esta vida, lo subrayo nuevamente, a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. Que después, en verso, en su célebre poema Noche Oscura, lo dejó dicho como la amada en el amado transformada. La amada en el amado transformada. La transformación en Dios. Nacer de nuevo. La transformación interna. A eso estáis llamados. A eso estoy llamado. Esa es nuestra vocación de encarnación. Esa es la vocación de nuestra alma cuando encarna. Vivir un proceso de experiencias y de vivencias que conlleven esa transformación interna. Esta es la primera reflexión cuando hablamos de transformación. Es interna y está ligado a ese nacer de nuevo, a esa transformación en Dios, por utilizar dos expresiones tomadas del cristianismo. Podíamos tomar expresiones de otras corrientes espirituales que nos dicen exactamente lo mismo. La segunda reflexión, al hilo de la transformación. Todos los sabios y sabias, todos los gigantes del pensamiento y de la ética, y también de la ciencia, que han jalonado la historia de la humanidad, y todos los maestros y maestras de todas las corrientes y tradiciones espirituales, todos sin excepción, han puesto a nuestra disposición, y creo que no lo valoramos lo suficiente, han puesto a nuestra disposición un mapa para que en nosotros se produzca, por nosotros mismos, por supuesto, esa transformación. Hace un momento hacía referencia a Cristo Jesús. Está en sus palabras: yo soy el camino, yo soy el camino. ¿Qué ocurre? ¿Que este señor era un ególatra? ¿Que el egocentrismo le pudo? No, estaba diciendo una gran verdad. Ha habido seres humanos que han evolucionado consciencialmente, que han evolucionado espiritualmente, es decir, que se han transformado internamente. Y su vida y su obra está a nuestra disposición. Su vida y su obra.
van íntimamente unidas, no pueden ir desligados. No nos valen maestros que dicen una cosa pero viven de otra, porque esos no son maestros. Eso también están en el contexto del bla, bla, bla. Hace falta coherencia, vida y obra, obra y vida. Y estos personajes insignes, estos hombres y mujeres sensacionales que han recorrido el camino evolutivo espiritual que nosotros todavía tenemos por delante, han dejado a nuestra disposición, con su vida y con su obra, un mapa. El mapa de la transformación interna. Utilizo el término mapa a conciencia. Sabemos para lo que sirve un mapa, ¿verdad? Yo conozco muy bien Granada, he venido muchísimas veces, pero en el supuesto de que no conociera Granada, cuando he llegado esta mañana a Granada, nos hubiera venido muy bien un mapa de la ciudad, para localizar el hotel, para saber dónde está el Palacio de Congreso, la distancia que hay entre ellos, para movernos por la ciudad, para visitar un ratito el Albaicín. Un mapa es muy útil cuando vamos a visitar un sitio que no conocemos. Ahora bien, el mapa sirve para lo que sirve. Después ya tú tienes que llegar y tú tienes que hacer el camino, tú tienes que patearte la ciudad. El mapa es útil, pero después tú tienes que pisar el terreno. En este sentido me refiero al hecho de que los maestros y maestras, los sabios y sabias de todas las épocas, nos han dejado con su vida y con su obra un mapa. Y en ese mapa haríamos bien en indagar, haríamos bien en pararnos, en detenernos, en este ritmo siempre trepidante que llevamos con tanta prisa, en este constante decir que no tenemos tiempo. Deberíamos buscar tiempo para hacer nuestro el mapa que nos han dejado. Podríamos comprobar así que hay un hilo conductor en el mensaje de todos los maestros espirituales, que hay un fondo común en el mensaje de todos los instructores espirituales. Todos nos han dicho lo mismo, y los que de verdad han sido maestros y maestras han vivido en coherencia con eso que decían. Y no solo en el ámbito de la espiritualidad, también en el ámbito de la filosofía y también en el ámbito de la ciencia. Hace un momento ha estado aquí mismo la profesora Fonseca hablando de la espiritualidad desde la perspectiva de la ciencia. Es un importantísimo paso hacia adelante. Darnos cuenta de que la espiritualidad, la filosofía y la ciencia persiguen exactamente lo mismo y tienen un mismo tronco común. Y que solo las diatribas mentales son las que nos ha llevado a una teórica confrontación, a una teórica pelea entre la ciencia y la espiritualidad, la filosofía, esas dualidades que tantos gustan a la mente concreta y en las que nos enredamos. Pero no es verdad. La espiritualidad, la filosofía, la ciencia, los grandes hombres y mujeres que nos han dejado su legado en el ámbito de la espiritualidad, de la filosofía y de la ciencia, lo han hecho desde un mismo punto y desde un mismo trasfondo. El responder a las grandes preguntas cuyas respuestas anhelan nuestro corazón. ¿Qué hace la espiritualidad? Plantearse las cuestiones trascendentes. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la divinidad? ¿Qué es la existencia? ¿Cuál es el origen del cosmos? Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace la filosofía? Plantearse esas mismas preguntas. ¿Qué es lo que hace la ciencia? Plantearse esas mismas preguntas. Y desde planos distintos intentan responder a lo mismo. Estáis llamados, estamos llamados, la humanidad está llamada a hacer una síntesis. Esta síntesis entre la ciencia, la espiritualidad y la filosofía, que está en uno de los grandes objetivos de la teosofía, darnos cuenta de que no hay confrontación, de que no hay pelea, que eso son dualidades de la mente, que el quid de la cuestión está en darnos cuenta de ese tronco común y empezar a unir, empezar a sintetizar para obtener las respuestas que anhela nuestro corazón. Un mapa. Tenemos a nuestra disposición un precioso mapa. Insisto, el mapa sirve para lo que sirve. Después el camino tiene que hacerlo cada uno, pero el mapa es muy útil
como guía, como orientación y como motivación para nuestra propia indagación personal, que es clave y fundamental en todo proceso de transformación interna. Si he hecho dos reflexiones iniciales relativas a la transformación, si he hecho mención a que la transformación es interna, nacer de nuevo, transformarnos en Dios, y he hecho referencia a que tenemos un mapa en pro de esa transformación, llegado a este punto, me vais a permitir que haga también dos reflexiones, podría hacer muchas más, pero voy a hacer dos reflexiones con relación al mapa. Dos reflexiones sintéticamente expuestas con relación al mapa. La que considero más importante. Como se trata de una transformación interna, es clave el conocimiento de uno mismo. Conocerse a uno mismo. No hay evolución si no hay transformación. Y la transformación, como es propia, como es interna, no es posible si no hay conocimiento de uno mismo. Seguro que os suena la expresión conocerse a uno mismo, ¿verdad? Se sabe que en la Grecia clásica se le dio una gran importancia. ¿Más cerca o más lejos? ¿Más lejos? ¿Ahora? ¿Ahora está mejor? Perfecto. Gracias, Carmen. Sabemos que en la Grecia clásica a conocerse a uno mismo se le dio una gran importancia. Estuvo en la escuela pitagórica, esta llamada al conocimiento de uno mismo. Estuvo en la obra de Platón, en Aristóteles, en Sócrates. Todos esos grandes sabios llamaron al conocimiento de uno mismo. Y de esa forma bebieron de corrientes espirituales que les precedieron, que también remarcaron la importancia de conocerse a uno mismo. Os recuerdo en ese sentido que cuando en el siglo VI a.C., esos grandes sabios de la Grecia clásica tomaron la decisión de levantar un nuevo templo a 30 kilómetros de Atenas, en la localidad de Delfos, un templo dedicado al dios Apolo y en donde se tenía que ubicar el oráculo de los dioses, el punto de encuentro con la divinidad. En el frontispicio, en el pronaos de entrada de ese templo, la frase que pusieron fue precisamente «Conócete a ti mismo, conócete a ti misma». Y dijo Pitágoras, lo dijo también Platón, «Conócete a ti mismo». Y conociéndote a ti mismo, conociéndote a ti misma, conocerás al ser humano, conocerás el universo y conocerás a Dios. Conocerás al ser humano, conocerás al universo y conocerás a Dios. Tal es la importancia del conocimiento de uno mismo. En ese conocimiento de uno mismo ha habido muchas aportaciones. Tenemos a nuestra disposición muchas herramientas. Permitidme que de todas ellas, y no para deciros que es la única, sino para deciros que es una de ellas, pero que es muy importante y que os aliento a que vosotros mismos, vosotras mismas, indaguéis al respecto, es enormemente importante lo que en el siglo XX, desde finales del XIX, se viene conociendo como la Constitución septenaria del ser humano. La Constitución septenaria del ser humano, que tiene que ver también con el mapa, porque la Constitución septenaria del ser humano no es ni más ni menos que un mapa que nos permite reconocernos e irnos conociendo mejor. Cuando se nos dice en esa Constitución septenaria que tenemos 4 componentes en el ser humano que son efímeros, que son perecederos, y 3 que son imperecederos, que no conocen la muerte. En los perecederos, en los efímeros, se nos habla del cuerpo físico denso, se nos habla del cuerpo físico etérico, se nos habla de todo nuestro mundo emocional y se nos habla del mundo mental ligado a la mente concreta. Son elementos de nuestro yo físico, mental y emocional, de lo que a mí me gusta denominar el coche. Tiene fecha de caducidad. Cada uno de estos elementos tienen fecha de caducidad. Y hay 3 elementos que son imperecederos, que están en vosotros y que están en mí. Recordad en el cristianismo, por ejemplo, a Pablo de Tarso. Pablo de Tarso decía
Primera carta a los tesalonicenses. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. En el cuerpo, Pablo de Tarso incluye esos 4 componentes efímeros del ser humano. Nuestro componente físico denso, nuestro componente físico etérico, nuestro componente emocional y nuestro componente mental ligado a la mente concreta. Y él habla de alma y espíritu. En la Constitución Sextenaria, que bebe de fuentes milenarias, fundamentalmente orientales, bebe del budismo esotérico, bebe del hinduismo, bebe de los textos védicos, bebe de las escuelas de los brahmanes, bebe de las escuelas de misterio que proliferaron hace muchísimo tiempo en el Mediterráneo. Esa Constitución Sextenaria va un poquito más allá y nos dice que efectivamente en el ser humano está el espíritu y que efectivamente el ser humano tiene un alma individual, pero también nos habla de un alma universal a la que pertenece el alma individual. Estos son los 3 componentes imperecederos del ser humano. El alma individual, que está en el denominado cuerpo causal, el alma universal o buddhi y el espíritu o atma. Esta Constitución Sextenaria nos sirve para mirarnos al espejo, nos sirve para chequearnos. Cuando un ser humano va al médico, cuando una persona va al médico y el médico le dice tienes mal el hígado, pongamos por caso, el médico le está diciendo que tiene mal el hígado, no el riñón, o no el fémur, o no el corazón, o no el pulmón, sino el hígado. Y el tratamiento que se le pone va dirigido al hígado. En el mapa de la Constitución Sextenaria lo que nos enseña es a mirar nuestros distintos componentes para conocernos y en función de lo que veamos en nosotros mismos actuar en consecuencia. Y puede ser que tú estés dándote cuenta de que tu mundo emocional está en desarmonía, o es tu mundo mental el que está en desarmonía, o es tu ámbito físico el que está en desarmonía, o que tienes problemas de vitalidad, de estado de ánimo, de decaimiento, que tiene que ver con el cuerpo etérico. Y al mirarte en el espejo a través de este instrumento de la Constitución Sextenaria, te conoces, te reconoces y actúas en consecuencia y actúas en coherencia, sabiendo de qué va la cosa. Es un magnífico mapa, es una magnífica pista. Hoy, por razón de tiempo, no puedo entrar en ello. Eso sí, os aconsejo vivamente que leáis un libro. Un libro que desde hace ya casi un año, aunque no es mío, estoy llevando a donde voy. Es un libro relativamente difícil de conseguir, por eso lo llevo conmigo a donde voy. Es un libro que se llama precisamente El conocimiento de sí mismo y se debe a una persona excepcional llamada Taimni, T-A-I-M-N-I, T-A-I-M-N-I. También, por cierto, lo tenéis en internet con el título del conocimiento de sí mismo o la renovación de sí mismo, y lo tenéis gratis. A mí, no obstante, me gusta llevarlo conmigo y ponerlo a vuestra disposición en papel, que es como a mí me gusta leer los libros, en papel. Y Taimni fue un personaje francamente excepcional. Tenéis su libro ahí a la salida. Esta persona murió en 1979, tuvo una vida dedicada por completo a la síntesis entre la filosofía, la ciencia y la espiritualidad, y sobre todo hizo aportaciones enormes en el ámbito científico y en el ámbito espiritual. En el ámbito científico fue catedrático de química en una universidad de la India, y en el ámbito espiritual fue un gran teólogo y un gran teósofo, una persona reconocida prácticamente con lo que él nunca quiso que se le llamara, un yogi. Si veis su foto os daréis cuenta de que estamos ante un personaje excepcional, que no escribió demasiadas obras, pero las que escribió son todas espectaculares. Y el conocimiento de sí mismo, que es un acercamiento maravilloso, como yo no he encontrado ningún otro, a esa constitución sextenaria del ser humano, está en el conocimiento de sí mismo en la obra que estoy comentando. Os invito que a los que estéis más interesados por este asunto, de la mano de Taimni, profundicéis en ello. El conocimiento de uno mismo es básico. Es básico para que tomemos conciencia, primero, de que no somos el coche, de que somos mucho más que el coche. No somos el yo físico, mental y emocional, ese que miramos a primera vista,
ese que miramos cuando nos vemos en el espejo, o ese que solemos ver en los demás. No somos el yo físico, mental y emocional, porque esos componentes físicos, mentales y emocionales son efímeros. Sí, son ahora mismo herramientas, instrumentos que estamos utilizando, pero nuestra realidad es otra. Nuestra realidad es ese componente álmico y espiritual que me gusta llamar el conductor. Somos el conductor, no el coche. Somos el conductor que ha encarnado en un coche concreto para experienciar la vivencia humana en clave y en pro de su proceso evolutivo, de su transformación espiritual, de nuestra transformación interna. Para eso estáis aquí. Para eso estoy aquí. No estamos en esta vida para entretenernos con elementos superficiales. Lo podemos hacer, faltaría más. Hay libre albedrío. Y entre comillas, permitidme que lo diga así, no pasa nada. Otra encarnación, pues otra encarnación. Pero como decía hace un ratito, no es ya la hora, no es ya el momento. No ha llegado ya el momento de que el conductor que somos y que se encarna, y que se encarna, y que se encarna, de una vez dé ya ese paso serio de transformación. No ha llegado ya el momento. Lo podemos dejar para la siguiente, pero no ha llegado ya el momento. No ha llegado ya el momento en el que nos comprometamos de verdad con nosotros mismos y a ese compromiso con nosotros mismos le pongamos un cierto grado de perseverancia, que no sea algo que va y que viene, sino que se instala en nuestras vidas para convertirlas en vidas abundantes, en vidas plenas, y para ir saliendo de la dinámica de sufrimiento. Somos conductor, no somos el coche. Mientras que nos sigamos viendo como el coche, no avanzaremos en el proceso de transformación. Mientras que no comprendamos, por ejemplo, que la muerte no existe, que la muerte es un imposible, que la muerte es un fantasma de la imaginación humana, porque vosotros y yo somos inmortales, porque la muerte es imposible que la conozcamos desde lo que realmente somos, mientras cosas como esta no se instalen en nuestra vida, estaremos viviendo encadenados al sufrimiento. Ha llegado el momento de, no porque nos lo digan los otros, no por un acto de fe, no por un acto de fe ciega, sino que en el compromiso de transformación con nosotros mismos demos ese paso evolutivo que nos va a aportar discernimiento, que nos va a aportar la capacidad de ver lo que antes no veíamos, de percibir lo que antes no percibíamos. Y repito, no por algo que tiene que ver con la mente concreta, sino con algo que tiene que ver realmente con lo que somos. Esa sabiduría que atesoramos y que puede aflorar si acometemos nuestro proceso de transformación. Igualmente, en el conocimiento de nosotros mismos, cuando vamos comprendiendo que no somos el coche, sino que somos el conductor, vamos dándonos cuenta de esa sintonía que hay actualmente, que siempre la ha habido, pero que hoy empieza a ponerse nuevamente de manifiesto de una forma maravillosa entre la ciencia y la espiritualidad. Hoy cualquier científico serio nos está diciendo con claridad que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. La física cuántica en el siglo XX, la teoría de cuerdas en el tramo final del XX y en este arranque del XXI, los adelantos y las innovaciones tecnológicas y científicas que estamos viviendo en este arranque del siglo XXI lo están poniendo claramente de manifiesto. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Pues bien, nosotros en nuestra vida no nos quedemos en la apariencia, no nos quedemos en nuestro componente físico, mental y emocional, que está muy bien, que es muy útil, que es muy necesario. Sin él no podríamos experienciar la vivencia humana. Pero por favor, vamos a recordar que somos mucho más y vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para que eso que realmente somos, ¡plac!, se materialice. No se quede ahí como una especie de fantasma en el trasfondo, sino que se materialice, que se haga realidad en nuestra vida. Eso es lo que han hecho los grandes maestros y maestras espirituales, los grandes instructores.
han conseguido que el conductor que son se plasme en su vida cotidiana. Por eso decía con razón Cristo Jesús, el Padre y yo somos uno, el Padre y yo somos uno. Y no iba de farol. Es una preciosa metáfora para poner de manifiesto que la divinidad que todos atesoramos, algunos hombres y algunas mujeres han sabido plasmarlo en su vida diaria. A eso estáis llamados, a eso estoy llamado. Taimi, como era científico, nos dejó como legado un magnífico ejemplo para entender de lo que estamos hablando. Él nos decía lo siguiente: en los laboratorios se realiza una técnica que se conoce como la espectrografía, que lo que hace es fotografiar, percibir las frecuencias vibracionales de los objetos. Y utilizando la técnica espectrográfica, por ejemplo, le hemos hecho la foto al Sol. Gracias a la técnica espectrográfica, gracias al conocimiento de las gamas vibracionales del astro rey, pues sabemos que el Sol tiene componentes visibles y componentes invisibles, que la luminosidad, los rayos del Sol, hay rayos visibles, por ejemplo, el Sol que nos calienta cotidianamente, y los hay invisibles, los célebres, por ejemplo, rayos UVA. Pues bien, la foto con espectrograma del Sol, permitidme que la ponga aquí, a mi derecha, y es una foto llena de colores y de colores radiantes. Estamos hablando de una foto, el espectrograma del Sol, insisto, con muchos colores, amarillos, azules, rojos, verdosos y muy radiantes, muy brillantes. Nos sigue diciendo Taimi: ahora en el laboratorio, teniendo aquí a mi derecha, a vuestra izquierda, a mi derecha, la foto del Sol, vamos a aplicar las técnicas espectrográficas a un metal, por ejemplo, a un trozo de hierro. Y al aplicarle las técnicas espectrográficas, la foto la ponemos aquí, a mi izquierda, a vuestra derecha. ¿Cómo es la foto de ese metal? Barritas negras, muchas barritas oscuras. ¿Qué diferencia entre el carácter multicolor y brillante del Sol y estas barritas oscuras del hierro, del metal? Pero Taimi nos invita a dar un pasito más y nos dice: vamos a coger el metal y vamos a meterlo en el horno. Vamos a coger el metal y vamos a meterlo en el horno. Y en el horno le vamos dando temperatura. Y conforme el metal va cogiendo temperatura, le vamos haciendo fotos. Le vamos aplicando la técnica espectrográfica. Y las fotos las vamos poniendo aquí, a mi izquierda. ¿Qué es lo que vamos viendo? Que las barritas oscuras se van transformando. Que las barritas oscuras se van transformando en barras de colores. Primero amarillas, después rojizas, poco a poco verdosas, en barritas de colores. Y si le seguimos dando temperatura en el horno al metal, si le seguimos dando temperatura, cuando el hierro está a punto de alcanzar la temperatura de fusión, le hacemos la foto. Y ante nuestra sorpresa, entre la foto del metal y la foto del Sol no hay diferencia. Es idéntica, la misma. Ese carácter multicolor y ese carácter brillante y radiante que tenía el Sol, lo tiene también el metal, cuando ha pasado un proceso de transformación en el laboratorio a través del horno. Taimi nos dice: reflexionar al respecto, porque vosotros sois como el metal. Tenéis en vuestra esencia la divinidad más pura, la divinidad más plena. Lo único que tenéis que hacer es transformaros para que esa divinidad salga a flote, para que esa divinidad se plasme en vuestra vida cotidiana y para que esa divinidad no sea algo que está ahí como latente, como un embrión, sino que se materialice en vuestra vida. Cuando hablo de esto, y no es broma, una persona al terminar una charla me pregunta: Emilio, ¿entonces qué aconsejas? ¿Que hay que ir mucho a la sauna? Y no es broma. Claro, puesto como el metal lo metemos en un horno, pues nosotros nos vamos muchas veces a la sauna y de esa forma nos vamos transformando y vamos sacando nuestra divinidad. Obviamente no, obviamente no. Con esto de las terminologías, de las metáforas, hay cosas muy divertidas. Cuando hice un taller en junio del año pasado
sobre la constitución septenaria del ser humano, hubo una persona que mandó un correo electrónico para apuntarse y en el correo electrónico verídico decía: quiero apuntarme al taller sobre la constitución septenaria del ser humano que imparte Emilio Carrillo. Y voy a ir con mucho gusto, pero por favor, ¿por qué solamente va a hablar de personas de 70 años? En fin, son cosas que pasan con esto de la terminología. Es evidente que el proceso de transformación de un ser humano no pasa por la sauna. La metáfora del horno, preguntaros a vosotros mismos, en nuestra vida, ¿cuál es, a qué nos lleva esa metáfora del horno? ¿Cuál es para nosotros el horno que puede provocar esa transformación que hace que en el horno el metal coja temperatura para sacar todo lo que tiene dentro? ¿Cuál es ese horno para vosotros? ¿Cuál es ese horno para mí? La encarnación humana. Ese es el horno. Esta encarnación, no la que hemos tenido, que ya pasó, no las que teóricamente tendremos, aquí y ahora. Esta encarnación es el horno. Aquí es donde nos estamos jugando. Hemos encarnado para transformarnos. Y si estáis aquí, no estáis para perder el tiempo. Es el momento de transformarnos seriamente, con un compromiso serio en nosotros mismos. Y no me cansaré de deciros, disponemos de un mapa al respecto. Y como disponemos de un mapa al respecto, vamos a dar un pasito más. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de ese mapa? El conocimiento de uno mismo está claro. Herramienta como la Constitución septenaria está clara. Pero seguro que vuestra mente está reclamando algo más. Por cierto, todo lo que yo digo, vuelvo a decirlo, está escrito. Y no lo he escrito yo, lo han dicho muchos antes que yo. Me limito ahora a subrayar y a divulgar del modo más coloquialmente posible algunas cosas que entiendo especialmente conveniente en este momento de corazón compartir con vosotros y compartir con vosotras. En ese mapa, para avanzar en él, para tener una mejor noción de lo que este mapa nos dice, os invito a otra reflexión. En el ámbito del cristianismo se habla de los mandamientos cristianos. En el ámbito del budismo se habla de los paramitas. En el ámbito del hinduismo se habla de yama ni yama. Si acudimos a los mandamientos, si acudimos a los paramitas, si acudimos al yama ni yama o a lo que nos dicen otras corrientes espirituales, encontramos una serie de consejos que nos han dejado los maestros de cómo vivir. No son cosas teóricas, son cosas concretas. En el yama ni yama, por ejemplo, no codicies. Vive sin dañar a otros seres vivos. Son dos ejemplos contundentes y claros, que de una forma o de otra también están en los mandamientos cristianos o están en los paramitas budistas y en todas las corrientes espirituales. Preguntaros de corazón, cuando los maestros y maestras que nos han precedido, esos mujeres y hombres que se han transformado, que han nacido de nuevo, que se han iluminado, como lo queramos llamar, cuando nos hablan, cuando nos dan estos consejos, ¿para qué lo hacen? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué motivo? Es verdad que las religiones dogmáticas nos dicen que esos mandamientos, esos consejos de conducta, de comportamiento, tenemos que llevarlo a cabo para no pecar y de esa forma no ir al infierno. Desde el mayor respeto, menuda imbecilidad. ¿Os imagináis a un maestro, a una maestra evolucionado espiritualmente, que están viviendo en amor, hablando de pecado, hablando de castigos? ¿Os lo imagináis? ¿De verdad alguno de estos maestros, de estas maestras, nos van a dar estos consejos de vida para que no pequemos y no vayamos al infierno? Por favor, seamos serios. Y siendo serios, profundicemos un poquito más. ¿Para qué? Primero, porque esos consejos de vida son coherentes con lo que realmente somos. Son coherentes con nuestra alma, con las cualidades de nuestra alma. Vuestra alma, como la mía, es bondad y es amor.
Y esas prácticas de vida beben de esa bondad y beben de ese amor, beben de esa compasión y beben de esa sabiduría. Pero sobre todo y fundamentalmente, esos consejos de conductas y de comportamientos tienen una incidencia muy directa. Tranquilizar, equilibrar, armonizar nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Porque si no equilibramos y armonizamos nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental, no podremos avanzar en el proceso de transformación. Mientras que nuestros componentes emocionales y mentales estén turbulentos, el proceso de transformación es un imposible. Hay que armonizar, hay que equilibrar nuestro ámbito emocional. Hay que armonizar, hay que equilibrar nuestro mundo mental. Tendría que volver a la Constitución sextenaria, que nos da muchas pistas para llevar a cabo esta armonización, si queréis llamarlo así, esta purificación de nuestros ámbitos mentales y emocionales. Pero debemos comprender que esos consejos de vida tienen en nosotros una repercusión inmediata. Conseguir que nuestro mundo emocional y mental se apacigüe, que la calma vaya llegando a nuestra vida. No hace falta ser Einstein para comprobar o para percibir que cuando, por ejemplo, en nuestra vida va desapareciendo la codicia, nuestra vida va ganando en calma. En los Yama Niyama se habla de no codiciar, en los mandamientos cristianos se habla de no robar. El trasfondo es el mismo. El no codiciar como expresión es más completo, porque hay gente que codicia y no roba, pero porque tiene miedo a que lo pillen, pero está codiciando. Y hay elementos de codicia que no son materiales. La envidia es una codicia no material, es inmaterial. La no codicia. Cuando una persona va dejando la codicia atrás, además de que su vida se va alineando con las cualidades de su alma, lo que va consiguiendo es que su mundo emocional y su mundo mental se vaya tranquilizando, se vaya apaciguando. Vivir sin dañar a otros seres vivos, exactamente igual, tiene una repercusión directa en nuestra forma de vida y en el equilibrio de nuestro ámbito emocional y mental. Antes de terminar la charla volveré a esto. ¿Qué enorme importancia tiene vivir sin dañar a otros seres vivos? ¿De verdad alguien cree en su sano juicio que nos vamos a transformar mientras que vivamos dañando a otros seres vivos? Y ojo, estoy insistiendo en la expresión seres vivos, no solo seres humanos, seres vivos. ¿De verdad creéis que podemos nacer de nuevo, que podemos transformarnos en Dios, que podemos iluminarnos, que podemos la expresión que os dé la gana, si no somos capaces ni siquiera de pasar el día, de vivir un día sin dañar a otros seres vivos? Y esto nos lleva a reflexiones serias sobre la alimentación, y esto nos lleva a reflexiones serias sobre hábitos alimenticios ligados al vegetarianismo, porque no se trata de estar en el mundo mental perdido, se trata de bajar de una vez a lo real. No se trata de estar en el autoengaño del voluntarismo, sino de vivir en coherencia con lo que nuestro corazón está demandando. Y nosotros sabemos de sobra que tenemos que vivir. Y eso conlleva, de verdad, dejar hábitos, dejar comportamientos e inercias que se han instalado en nuestra vida. Y se hace. Ese cambio se produce, esa transformación se da desde la compasión y desde el amor. Pero en lo que estaba, volveremos después a ello, en lo que estaba, esos consejos, esos consejos de comportamiento, de conducta, no lo tiréis a la basura. Debido a la influencia de las religiones dogmatizadas, mucha gente lo ha tirado a la basura. Anda ya, esto de los mandamientos, esto son tonterías. No son tonterías. Los maestros y las maestras no dicen tonterías. Y todos nos han aconsejado esas conductas y esos comportamientos, repito, que tienen una incidencia directa en tranquilizarnos, en calmarnos emocional y mentalmente. Cuando nos vamos calmando, podemos dar un pasito. En el mapa se nos dice
que una vez que vamos calmando nuestros componentes emocionales y mentales, podemos dar un pasito, que tenemos que dar cada uno. Y el pasito es tan enormemente trascendente como darnos cuenta de que el sendero a recorrer no es exterior, sino que es interior. El sendero somos nosotros mismos. No se trata de un camino, no se trata de un sendero que esté por ahí, que tengamos que hacer. No, no, no. El sendero está en nosotros mismos. Nosotros somos el sendero. No lo busquemos fuera, lo buscamos dentro. Esto hila totalmente con el conocimiento de uno mismo, con el conocimiento de sí mismo al que antes me refería. Y el percibir, el percatarnos, el tomar conciencia de que el sendero somos nosotros mismos, de que está en nosotros, nos lleva a darle una gran importancia. Lo que algunos maestros, como fue el maestro Dogen, nos dejó dicho con esa metáfora preciosa de nariz vertical, mirada horizontal. Nariz vertical, mirada horizontal. No sé si no es una película que se haya difundido mucho. Habéis visto la película que más se ha extendido en España, aunque no ha sido mucho, sobre el maestro Dogen. El maestro Dogen, ya instalado en Japón, vive en un monasterio retirado y Japón está dividido, estamos en el proceso de lo que aquí llamaríamos Edad Media, está dividido en provincias que tienen al frente gobernadores. Y el gobernador de la provincia donde está el monasterio en el que está Dogen tiene una serie de sueños. Y esos sueños lo intranquilizan y hace que sus soldados vayan a buscar al maestro para traerlo delante de sí, para que le explique la verdad de la vida, para que le explique la esencia de la vida. Y el maestro Dogen, sin problema, acepta y, acompañado de un monje más joven, se traslada al palacio del gobernador. Y el gobernador le cuenta sus sueños y le hace la gran pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el consejo que me puedes dar para vivirla plenamente? Tú que eres una persona sabia, tú que has trascendido ya tantas cosas, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que me puedes decir? Y el maestro le responde: muy sencillo, nariz vertical, mirada horizontal. Ante esto el gobernador se le queda mirando, esperando que diga algo más, pero el maestro no dice nada más. Y entonces el gobernador le pregunta: ¿pero no tienes que decirme nada más? No, ya te lo he dicho todo. Nariz vertical, mirada horizontal. El gobernador se empieza a mosquear y le dice: ¿qué pasa? ¿Que no me quieres dar las explicaciones que tú sabes? ¿Te la quieres guardar para ti, tu sabiduría? Y Dogen le dice que no me estoy guardando nada, te estoy diciendo lo más puro, lo más verdadero, lo más genuino que se puede decir. Tú me estás preguntando el secreto de la vida y te lo estoy dando. Mirada, nariz vertical, mirada horizontal. El gobernador se enfada tanto que lo manda a ejecutar. Y en la película se ve que le van a cortar la cabeza. Y en el momento en el que el verdugo ya lanza la espada para cortarle la cabeza, el gobernador lo ve lo que significa y ve que efectivamente le estaba dando, yo no diría que el secreto de la vida, pero le estaba dando el mensaje fundamental para dar un paso muy, muy importante en el camino que tenemos que recorrer cada uno con nosotros mismos. ¿Qué es eso de mirada, de nariz vertical, mirada horizontal? Pues lo que han insistido también todas las tradiciones espirituales serias. ¿Dónde comienza el camino? Si el sendero eres tú, ¿dónde comienza el camino? Si queréis realizar el sendero de la transformación, si queremos llevar a cabo el camino de nuestra evolución, la primera pregunta es: ¿dónde comienza el camino? Ahí está la respuesta. El camino comienza en ti. El camino comienza en lo que eres. El camino comienza en donde estás tú en este momento. No busques fuera. Que no pueda la mente con su autoengaño. El proceso de transformación, el sendero de transformación que está en ti porque eres tú, comienza en donde tú estés. Y en el conocimiento de ti mismo, no te autoengañes.
Tenemos que reconocernos en lo que somos. Si yo quiero avanzar en mi proceso de transformación, yo tengo que saber cómo soy ahora. ¿Dónde estoy ahora? Tengo que reconocerme y saber cuáles son mis emociones. Y saber que pasan cosas en mi vida que la tranquilidad la rompen y que la alteran. Y que pasan cosas en la vida, en este horno de la encarnación, ocurren cosas que hacen que a mi mente vengan ideas que ni se me pasaban por la cabeza que se me pudieran venir, y que ponen en entredicho la teórica espiritualidad en la que yo estoy viviendo. En el gimnasio de la vida, en el horno de esta encarnación, ocurren cosas. Y esas cosas te están diciendo, oye, que tú piensas que eres algo, pero la realidad es esta. Son las sombras. Son ese tipo de conducta y de comportamiento que no nos gustarían tener. Esos enfados que cuando creemos que no nos vamos a enfadar más, vuelven a aparecer en nuestra vida. Esos brotes de envidia, esos brotes de cólera. Tenemos que reconocernos en lo que somos, sin culpa, sin autoengaño. Este es el comienzo, y si este no es el comienzo, si no comenzamos por ahí, nos estamos autoengañando. Mirad, hay una obra conocida de teatro que tiene como título El retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray nos narra la historia de un señor al que le regalan un retrato suyo, que pone en el salón de su mansión. Pero esta persona tiene comportamientos dañinos, tiene comportamientos malvados, y el retrato se va transformando, se va afeando, se va convirtiendo en una especie de monstruillo, sus rasgos faciales, en la medida en que los comportamientos que esta persona tiene no se caracterizan por la bondad y el amor. Se deteriora tanto el retrato que el protagonista mete el retrato en el desván de la casa. No quiere verlo. Pues bien, reflexionar con vosotros mismos. Que no nos pase como a Dorian Gray, por favor. Que nuestro retrato de lo que somos no lo escondamos en un desván. Vamos a reconocernos como somos. Con nuestras meteduras de patas, entre comillas. Con nuestros descarrilamientos emocionales, entre comillas. Con nuestras turbulencias mentales que aparecen. Vamos a reconocernos como somos. Y el proceso de transformación comienza por ahí. Pon atención a cómo eres. Y que la transformación ahí es donde tiene que iniciarse. Nariz vertical. Aquí ahora. No te autoengañes. Observa. Estate atento a ti mismo. Que cuando aparezca un enfado, te das cuenta que te has enfadado. La transformación en qué consiste, obviamente en que llegue un momento en que no te enfades. Pero en el camino, todo tiene un proceso. Y el proceso es muy sencillo. Si antes te enfadabas y el enfado te duraba una semana, que ahora te dure 3 días. Y después que te dure 3 horas. Que finalmente te dure 1 hora y que llegue un momento en que no te enfades. Todo es un proceso. Cuando se habla de cosas como esta, muchas veces la mente se va al no va más. No, todo es un proceso. Si yo os digo no os enfadéis, os vais a seguir enfadando. Lo que os digo, por favor, cuando os enfadéis, daros cuenta. Que no pase desapercibido a vuestra conciencia en el conocimiento de vosotros mismos. Y procurar que el enfado dure cada vez menos. Y así en todo lo que tiene que ver con las turbulencias emocionales y mentales. Nos reconocemos a nosotros mismos. El sendero somos nosotros. Y comienza en donde estamos. Mientras que algo tan obvio no lo apliquemos, estamos perdiendo el tiempo. Y si lo que nos encontramos de nosotros mismos es el retrato de Dorian Gray, no pasa nada. Nos ponemos en marcha.
vamos cambiando hábitos, vamos cambiando conductas, vamos cambiando y transmutando emociones y pensamientos. Aquí ahora, en donde estoy. Esta es mi gran ocasión de transformación, que comienza en donde estoy. Y junto con la nariz vertical, la mirada horizontal. La mirada horizontal nos quiere decir que es importante saber a dónde queremos llegar, pero no en el juego del futuro que tanto gusta a la mente, sino que es importante tener un conocimiento básico de a dónde quiero ir. Estamos hablando de un sendero que somos nosotros mismos, que está en nosotros. El punto de arranque en donde estamos. Y la orientación, el horizonte hacia el que queremos avanzar, ¿cuál es? Esa mirada horizontal hacia el horizonte también debe estar presente en nuestra vida. Y desde luego a ese horizonte se le puede llamar de muchas formas, pero tiene que ver con ese nacer de nuevo, tiene que ver con esa transformación en Dios, tiene que ver con esa transformación interna profunda a la que me vengo refiriendo. Que ese siempre sea nuestro norte, que ese siempre sea nuestra brújula que nos marca el camino. La compasión, el amor, el compartir con los demás desde el corazón. En definitiva, el vivir como lo que realmente somos. Y que los pasos que vayamos dando en el aquí y ahora tengan siempre esa brújula, tengan siempre ese horizonte. Nos han dicho que en la medida en que vamos viviendo con la nariz vertical y la mirada horizontal, muy atento a cómo somos, sin rechazarnos, conociéndonos y de esa forma transformándonos y teniendo claro también en nuestro proceso de avance hacia donde queremos ir, vamos a ir adquiriendo, va a ir llegando a nuestra vida lo que maestros y maestras han llamado una percepción global. Una percepción global que sé que está ya presente en muchos de vosotros. Una percepción global a la que, por ejemplo, Blavatsky, en el que fue Elena Blavatsky, en el que fue su último libro, un libro que bebe mucho del budismo y que tiene un profundo misticismo, se le puso como título La voz del silencio. Dice Blavatsky en La voz del silencio: monta en el ave de la vida, monta en el ave de la vida. Hay que vivir montado en el ave de la vida. Montar el ave de la vida significa contemplar la vida con perspectiva. Una percepción global de la vida, una percepción global de la existencia. Fijaros en lo siguiente: todas las corrientes espirituales, cuando hablan de la divinidad, la colocan en la altura, todas sin excepción. Y el ser humano, a la hora de plasmar en obras de arte, en pintura, etcétera, a lo divino, siempre se le pone en la altura. ¿Por qué? Obviamente no porque haya un Dios que está ahí, que eso es una visión infantil, absolutamente primaria de lo divino y falaz de lo divino. No por eso, sino porque la divinidad que todos atesoramos, esa esencia profunda que todos tenemos, nos aporta una visión global que metafóricamente es estar en las alturas, ver la vida con una percepción global. La vida, aunque nos pueda molestar, no es lo que le pasa a la uña del dedo pequeño de tu pie derecho. La vida es otra cosa. Y mientras que te empeñes en creer que la vida es lo que le pasa a la uña del dedo pequeño de tu pie derecho, no te estás enterando de qué va esto. Hace falta una percepción global. Hace unos años me hablaron de dos ermitaños que vivían en el desierto de Los Ángeles, en la Sierra de Córdoba. Y ni corto ni perezoso, un buen día me fui para allá. Llegué a la casona donde vivían, parecía que no había nadie, pero cuando ya me iba, una voz me saludó: oiga, ¿quiere usted algo? Y era uno de los dos ermitaños.
Y le digo, pues mire usted, yo no quiero molestarlo, ya he visto, porque en la puerta decían que no tenían sino visitas religiosas los domingos a las 11, eso era un jueves por la tarde, ya he visto que ustedes no reciban a estas horas. Dice, bueno, no hable usted en plural porque nada más que vivo yo. Digo, perdone, yo creía que eran dos. Dice, bueno, éramos dos, pero el padre Antonio falleció hace unos meses y ahora vivo yo aquí solo. Y digo, bueno, pues no le importuno. Yo venía, a conocerles, a tener un rato de conversación con ustedes, pero ya volveré el domingo si puedo. Dice, no, por favor, pase usted, pase usted. Me abrió la cancela y entré. Y mantuve con él una conversación muy larga, de un par de horas. Fue en torno a San Juan de la Cruz, que en la capilla que tenían allí dentro de la casona tenía una gran presencia. Y al terminar ya cuando me iba, me dice, bueno, pues muchas gracias por la visita. Dice, permítame que, como deferencia al haberse acercado aquí, a esta casa, le regale lo último que escribió el padre Antonio, lo último que escribió antes de su muerte. Y me regaló un folletito. Yo me despedí, entré en el coche, claro, yo estaba deseando alejarme un poquito para pararme y empezar a leer lo que el padre Antonio, que tendría que ser un hombre santo, había escrito poco antes de morirse. Y lo que esta persona escribe como último legado habla de la percepción global de la vida. La percepción global de la vida. Lo importante que es tener una percepción global de la vida. Y el ejemplo que pone, un ejemplo andaluz, que aquí lo vamos a entender muy bien, en estas ciudades de Granada, de Sevilla, de donde Lola y yo venimos hoy, aunque estamos todavía a caballo entre Sevilla y Madrid, porque sabemos muy bien lo que es la Semana Santa, sabemos muy bien que las vírgenes que procesionan en Semana Santa son muy pequeñitas, pero se les viste con unos mantos majestuosos. Yo no sé si habéis tenido ocasión en algún momento de entrar en un templo donde se guarde algunos de estos mantos. Yo hasta leer el opúsculo del padre Antonio no lo había hecho, pero cuando leí, porque esto es lo que él cuenta, este es el ejemplo que él pone en su folleto, busqué la forma. Y fue además en una iglesia del sur de Extremadura, en Jerez de los Caballeros, donde pude entrar en una iglesia que en la sacristía tienen colgado el manto. Claro, el manto de esas vírgenes es un manto enorme, en largo y en ancho. Y lo que hacen es que los cuelgan en paredes altas para que no se arruguen. Y ahí están colgados, nos dice el padre Antonio, los mantos de las vírgenes. Los mantos de las vírgenes se cuelgan metidos en plásticos para evitar que le den el polvo hasta que se vuelvan a utilizar. Y para evitar que le dañe la parte del bordado, la parte bonita del manto, para evitar que la luz lo dañe, la parte bordada, la parte bonita está contra la pared. De tal forma que cuando tú entras en la sacristía, lo que ves es el manto del revés. Y si te acercas al manto y estás ya junto a la pared, ¿qué es lo que ves? Poneros en situación, hemos entrado en la sacristía, el manto está colgado en la pared, está del revés, con la parte bella no la vemos porque está hacia la pared, y nos acercamos mucho. ¿Qué es lo que estamos viendo finalmente? Un trocito pequeñito del revés del manto. ¿Cómo son los reveses del manto? Y los sueltos, deshilachados, sin ninguna belleza, sin ninguna armonía. Y cuando vemos solamente un trocito, no estamos viendo nada. Es así como solemos ver la vida. La vemos a través de una ventanita muy pequeña y del revés. Y el padre Antonio lo que nos llama es a tener una visión global de la vida. Toma perspectiva. Monta el ave de la vida, que dijo Blavatsky, toma perspectiva. Y cuando tomas perspectiva vas a ver al manto en su totalidad y le das la vuelta. Y cuando hayas hecho eso, verás que la vida es perfecta, que todo encaja, que nada sobra ni falta, que todo tiene su sentido profundo, que todo tiene su porqué y su para qué. Si no hay percepción global de la vida, si seguimos mirando la vida desde lo que le pasa a la uña del dedo pequeño de mi pie derecho, nos estamos perdiendo la vida. No estamos contemplando lo que la vida es en realidad. Percepción global, visión global. No existe el azar, no existen las casualidades. Todo es perfecto. Y la vida, que es
lo siguiente que viene de la percepción global, la vida merece toda nuestra confianza. En el sendero de transformación de nosotros mismos, unido a lo que ya llevo compartiendo, hemos llegado a un punto central: confiar en la vida. Preguntaros a vosotros mismos, hacer la pregunta a vosotras mismas: ¿confío en la vida? He llegado a percibir que lo que ocurre en el mundo y lo que es totalmente trascendente, lo que ocurre en mi vida, no es casual, no hay nada de azar, todo tiene su sentido profundo, todo encaja en clave de mi crecimiento espiritual y de mi desarrollo conciencial, y todo tiene su porqué y su para qué, y todo es todo. Que si aparece la enfermedad no es casual, sino que tiene un sentido profundo. Que si hay un encuentro no es casual y tiene un porqué y un para qué. Que si se produce un desencuentro no es casual y encaja y es un mensaje que la vida te está dando a ti mismo, a ti misma. ¿Confiamos en la vida?